todo lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos 6 o 7 años parte de la idea de que en Chile tenemos mucho mejores ciudades de las que creemos que tenemos. Básicamente creemos de que las ciudades en las que habitamos en Chile no son tan interesantes o tan entretenidas, o están muy contaminadas, o hay mucho taco, etc. Pero creemos de que es un problema de información. Si tuviéramos más información de cómo son otras ciudades en el mundo, de los atributos que tenemos en nuestras ciudades, tendríamos mucha mejor calidad de vida, porque la calidad de vida es algo como que tiene que ver con la percepción más que con datos objetivos. Entonces, hace unos 7, 8 años de intercambio, me di cuenta que en España, paseando por Barcelona, había muchos desarrollos inmobiliarios, proyectos, etc. Y la gente en general estaba muy involucrada con lo que estaba pasando en la ciudad. Y esto se debe a que en ese entonces se manejaba mucha información de ciudad. Habían exposiciones, artículos en diarios, columnistas, gente hablando de ciudad. A la vuelta de ese intercambio me vine como con la inquietud, y aquí me encontré con que en realidad era como la explosión de la farándula en ese momento, y la gente no estaba muy preocupada de ciudad, de hecho es un tema como inexistente. Entonces nos pareció buena idea, o me pareció buena idea, empezar con tratar de distribuir información de ciudad a los ciudadanos chilenos. Entonces nos encontramos con datos súper interesantes, como que por ejemplo en Santiago tenemos el tercer parque urbano más grande del mundo. Eso quiere decir de que tenemos un parque que es 2 veces el tamaño del Central Park, que queda en la mitad de nuestra ciudad, y la gente prácticamente no tiene idea, y nos quedamos con la impresión de que en Santiago, por ejemplo, tenemos poquitas áreas verdes. No tenemos idea que Santiago tiene 3 ríos, o que Santiago tiene 27 cerros dentro del radio urbano, lo que hace una ciudad de cerros. Saber todas esas cosas hace de que uno, por supuesto, se ponga más proactivo, uno puede aprovechar más las cosas que tiene. Una forma es como tener piscina en la casa. Con el hecho de tener piscina, probablemente tu percepción del calor cambie un poco. Quizás no te necesitas estar todos los días, todo el día dentro de la piscina, pero con el hecho de tenerla, ya sabes que tienes la alternativa de ir y usarla. Entonces, cuando uno va a Nueva York, se encuentra con que todo el mundo te recomienda el Central Park, aunque no hayan ido en 15 años. En Santiago de Chile nadie te recomienda ir al Cerro San Cristóbal, o muy poquita gente. Es más, la principal recomendación que hacemos los santiaguinos a quienes vienen desde afuera es que vayan a San Pedro de Atacama, que vayan a las Torres del Paine, porque no reconocemos los propios atributos que tienen nuestras ciudades. Hace algunos años se viene hablando de que la arquitectura chilena pasa como por un buen momento. Hace unos 15 años probablemente hay varios arquitectos que probablemente a todos les suenan. Y efectivamente la arquitectura chilena está siendo reconocida en el mundo. Y ese es uno de los puntos de inflexión porque partimos plataforma arquitectura después de plataforma urbana. Porque nos empezamos a preguntar lo mismo y empezamos a preguntarnos ¿qué pasa con esta arquitectura que es tan reconocida? ¿Dónde está? Porque uno cuando anda por las calles de nuestras ciudades no ve esa arquitectura reconocida para nada. Ahora último se ven un par de ejemplos de arquitectura pública, como pueden ser el GAM o el Centro Cultural de la Cárcel en Valparaíso. Pero en general no se ven muchas obras de arquitectura reconocida en las calles. Más bien la mayor parte de esa arquitectura muy reconocida es arquitectura de segunda vivienda, quiere decir casas de playa, o arquitectura que está en algún condominio perdido en la Dehesa o en Lo Barnechea. Entonces lo que dijimos fue cómo hacemos que el buen momento de arquitectura chilena beneficie a los ciudadanos chilenos en su conjunto, y no solamente a quienes tienen la capacidad para pagarlo. Así que se nos ocurrió que si es que traíamos información de arquitectura para los arquitectos chilenos y que los arquitectos chilenos tuvieran mucho más referentes que con los que puedes contar limitadamente con alguna revista que llega de vez en cuando o yendo a alguna biblioteca, a alguna universidad,
podíamos ayudar a que los arquitectos chilenos en su conjunto tuvieran más herramientas para hacer mejor arquitectura. Decir mejor arquitectura no se refiere solamente a arquitectura más bonita, se refiere a espacios que sean más interesantes, que ayuden a que la gente se conozca, interactúe, trabaje mejor, tenga mejor calidad de vida, sea más feliz, tenga una vida más segura, etc. Yo creo que los arquitectos no están pasando por un buen momento en cuanto a su valoración social. Y de hecho los arquitectos en los últimos 50 años, sobre todo, han perdido gran parte del estatus que alguna vez tuvieron. Y eso se debe principalmente a que la educación de arquitectura se fue separando de las necesidades de la sociedad. Y la arquitectura, en gran parte de las universidades del mundo, se fue encerrando hacia convertirse en un arte, hacia algo en que un arquitecto puede ir, hacer una obra y ser reconocido por su trabajo, más que una vocación social, que es ir a hacer un proyecto y que le mejore la vida a las personas. Entonces, eso ha llevado a que los arquitectos se abstraigan de ese panorama social donde pueden hacer mucho, se dediquen a tratar de hacer los proyectos lo mejor posible para de alguna forma ser reconocidos y se desvinculen de las discusiones sociales. Entonces, actualmente no hay arquitectos políticos, no hay arquitectos vinculados al poder, hay muy pocos arquitectos vinculados a hacer ciudad. Esos son campos sobre todo de ingenieros o hasta de sociólogos, abogados. Pero los arquitectos se han quedado bastante encerrados en este paradigma que el arquitecto tiene que hacer una obra, ser reconocida, y lo que debería pasar en el futuro es que los arquitectos se debieran de encontrar con las necesidades de la sociedad. Los arquitectos tienen herramientas para dar soluciones a educación, salud, problemas sociales, etc. O sea, por ejemplo, hacer un parque va mucho más allá de diseñar un lugar confortable. Hacer un parque tiene serias implicancias sociales, de habitabilidad, de afectar la densidad de algún lugar, etc. Y esos son atributos que un arquitecto debiera de manejar o puede manejar 100%. Entonces, el momento actual yo diría de que se podría definir como que el arquitecto en relación a la sociedad está bastante en crisis y solo nos queda mejorar. Lo que está detrás de esta organización que ya cuenta con más de 50 personas trabajando en 9 países y que es ArcDaily, Plataforma de Arquitectura y Plataforma Urbana, es que nos dimos cuenta que el 2008 hay un punto de inflexión muy importante en el mundo. El 2008 empieza a vivir más gente en las ciudades que en el campo. Eso pasó recién, eso pasó hace 5 años. Y este proceso, que es de urbanización, se empieza a acelerar. Ahora hay 3.300 millones de personas viviendo en ciudades. Para el 2050, o sea, en 37 años más, van a haber 6.600 millones de personas en ciudades. O sea, se va a duplicar la cantidad de personas en ciudades en tan solo 4 décadas. O sea, vamos a tener que construir lo mismo que se ha construido en los últimos 3.000 años en 40 años. Y eso no va a pasar ni en Europa, ni en Estados Unidos, ni tampoco en Latinoamérica. Eso va a pasar sobre todo en Asia y en África. Y ese es trabajo de arquitecto. O sea, poner 3.300 millones de personas en ciudades, para eso necesitamos construir mucha vivienda, mucho comercio, muchos servicios, mucho equipamiento, colegios, hospitales. Lo mismo que se ha construido en los últimos 3.000 años. Y eso va a pasar en lugares donde hay poco arquitecto y donde hay muy poca información. En África hay un montón de lugares
Hay un montón de países donde actualmente se está construyendo y no hay escuelas de arquitectura. Y la principal fuente de información somos nosotros. O sea, ArcDaily se lee, nuestras estadísticas nos dicen que hay un montón de países donde se está leyendo, donde se está descargando información, se está construyendo. Entonces, de alguna forma nos estamos convirtiendo en ese puente entre donde se produce la información y donde en verdad se necesita. Entonces, nuestra pega se empieza a tratar de darle esta herramienta, conocimiento, inspiración y oportunidades a los arquitectos que tienen esa responsabilidad. Construir mejor habitabilidad para los próximos 3.000 millones de personas que van a llegar a vivir a ciudades. Y eso al final se resume en una tremenda pega que suma un montón de profesionales, que van desde un montón de arquitectos, periodistas, diseñadores, ingenieros, etc., que parte como un medio de comunicación, pero que se profundiza hacia una fuente de información que está viva, que crece, que ya está en varios idiomas, que tiene un alcance global y que orgullosamente lo hacemos desde Santiago de Chile, desde esta oficina. If you ever think of me, send me a postcard. Just say, having a wonderful time.